Really, nigga. Ok, y con eso comenzamos el programa del día de hoy. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de La Jarana, en el que hoy iba a ser un ¿qué pasaría si? Pero a veces la realidad supera a la ficción y algo me gustó más lo que iba a contar. Ahorita les cuento el contexto, pero hoy en vez de contarles un ¿qué pasaría si? Les voy a contar un ¿qué pasó? ¿Sí? Okay. Como siempre me acompaña Jesus aquí, que le está dando un trago a su chela. Esas son aguas benditas. Sí. Y Rodrigo Béjar en producción. Hola, yo no tengo chela, pero hola. Pero hola también. Es un suerito. Güey. Ajá, yo soy Abraham González y como siempre pues estamos aquí cada martes, cada 15 días de martes. Los martes cada 15 días. Sí, los martes cada 15 días Eso para quiso contar. O cada que se les da la gana. Sí, o cada que nos acordamos, ay, que subí programa esta semana, güey. No, para contar pues un programa diferente al clásico de mitologías que tenemos los viernes. Ajá. Entonces, la sección de los martes es generalmente más random. Puede haber programas de todo estilo. Sí, los vemos en una sección de ayuda a tu pareja, una cosa de eso. Ajá. Si necesitan también algún programa en especial, lo podemos hacer los martes. Estaría chido un programa de eso, pero si la gente nos mandara sus casos. Sí, pero bueno, yo no estaría muy seguro. Yo no soy un consejero. O sea, podríamos... Pues ninguno de nosotros, güey, pero No, pues entre güey, los o sea... tres hacemos uno. O igual decimos más pendejadas y ponemos más en problemas a las parejas y... Quizás lo interesante sería el debate que se armaría entre nosotros tres, güey. Ajá, Así de, es que este pendejo. Y el otro güey así de, pero es que hagan paro, güey. Güey, lo que quiero es un consejo. Pues al final de cuentas cada quien decide, güey. Pues sí, carnal, ¿qué podemos decir? Si nos hace caso, pues es su pedo, güey. Pendejo que en su caso. Si nos hablan a la semana, güey, es que no mames, ya rompí con mi chava. Es tu pedo, güey. Es lo que tenía que pasar. Mira, según los astros. Sí, No. Mira, según tu carta astral, güey, yo la leí. No, güey. Decía que ibas a valir verga, güey. Sí. Ibas a valir, verga. Es que eres Piscis, ¿no? Sí, Eres pues ese Piscis. fue el pedo, güey. Es que ahorita estás en Mercurio con Venus, güey. Sí, no, los pinches Piscis no se llevan bien ahí, No. güey. No. Tienen pedos, güey. Yo soy Piscis, güey. Verga. Por eso. No, sí, o sea, le va a ir mal a los cánceres. Sí, exactamente. Sí, exacto. Sí. Sí, pobre de la A los gente con- Piscis hasta el mes que viene. O sea, Ajá, tienes un ya. mes. ¿no? Sí. Ah, gracias. Sí, pues sí le va a amar a la gente con cáncer. Sí, un poquito. Y con otras enfermedades también. Sí. Se está culero. Bueno, ahora vamos a darles la explicación. Bueno, yo les voy a dar la explicación de por qué este programa otra vez no hay un qué pasaría si. Yo sé que veníamos muy normal con los qué pasaría si. Veníamos- Ok, ustedes no lo vieron, pero... Porque no lo van a poder ver, güey. No lo van a poder ver, pero acaba de suceder una situación bastante homoerótica aquí entre Jesus y alguien más. ¿Y Rodrigo? Fue muy sexy. Sí. Sí. Pidió un cigarro y Pidió me un va a dar cigarro. beso, güey. Entonces es que eres malo dando señales, güey. O sea, ¿quién pide un cigarro mandando un beso con Qué la bueno que no pidió un puro, güey. Hiciste bien. Sí, bien. güey. Porque vas a recibir pura. Bueno, ¿qué estábamos? Bueno, al menos comenzamos alegremente el día de hoy. Así que, bueno, lo que les explicaba es que pues veníamos muy constante con los qué pasaría así. Luego entraron más programas y se fueron atrasando. El día de hoy tocaba también un qué pasaría así, pero iba a... el qué pasaría así de hoy iba a ser qué pasaría si las potencias mundiales se decidieran bailando. Okay. Eso hubiera sido una buena historia. Y todavía se va a escribir próximamente. Pero la historia iba a pasar en unas Olimpiadas. Solo como contexto, igual lo voy a cambiar, pero como contexto, la historia iba a tener su lugar a partir de la no muerte de John F. Kennedy. Que no sé si sabían, pero ese güey no llevaba la F en su nombre. Sí. Sí, no lleva su nombre, se le agregaron en Shela. Se le agregaron como signo de respeto. F. Se le agregaron en el chat. Sí. El fuck you, Kennedy. F en el chat por Kennedy. No, el asunto de esto es que iba a crear un mundo paralelo en el que Kennedy nunca se murió y iba a llevar a todo este suceso de que las potencias mundiales se iban a elegir a partir de bailes. Esta es la segunda temporada de Umbrella Academy. Pero Kennedy nunca murió, güey. Supongamos que la historia dice que sí. Ok. Entonces, ese iba a ser un poco el contexto, la ¿no? historia De la- oficial dice que sí murió. Todos sabemos que Sí. no murió, güey. Ah, yo no sabía, güey. O sea, yo estoy hablando de la historia general. ¿Puedes Ok. ponerme en contexto? No. No, No. no, porque luego le va mal. Ya no tenemos Jesus en el programa.
La CIA, güey. No sé. Sí, güey. Ya nos van a censurar este programa. Ay, creo que están tocando la puerta, güey. ¿Quiénes son hombres de negro, güey, que están ahí? Unos agentes de negro, güey, que están ahí. Bueno, el punto de esto es que sobre esa línea iba la historia ficticia que iba a escribir, pero investigando un poco sobre qué... Es que yo me quedé pensando, bueno, ¿en cuáles Juegos Olímpicos lo puedo ambientar para que esté más chido? Y buscando eso recordé los Juegos Olímpicos del 72. Güey, los más chidos son los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio, güey. Ah, no sucedieron. Ay, qué pendejo. En un mundo donde sí sucedieron, güey. Que bueno, también se cancelaron hace, ¿qué? ¿70 años más o menos? ¿En el 38? ¿Por la Segunda Guerra? Sí, casi, 90 años más o menos. Sí, para lo de la Segunda Guerra, sí. Oigan, se cancelaron. Estamos en un conflicto bélico. ¿Cómo le hacemos? ¿Si jugamos o no jugamos? Pues mira, yo creo que igual hay que lanzar bombas, ¿no? En vez de jabalines. Mira, nada más no juntes a Rusia con... ¿Con quién era, güey? Con Alemania, güey. Alemania, sí, básicamente. Sí, va, la Segunda Guerra, Alemania, esos güeyes participaron mucho, ¿va? Sí. Sí, desde la primera, de hecho. No, sí, pues, pero bueno, sí, ya. Bueno, el punto de esto es que recordé los sucesos del 72 y ya han sido una de las Olimpiadas más trágicas que ha habido hasta el momento. Y entonces decidí mejor contarles lo que pasó en estas Olimpiadas de 72 en Múnich, Alemania. Okay. Justamente hablando de alemanes, venimos con... La Alemania separada todavía, güey. Sí, Alemania la y federal y la democrática. La de los rusos y la de la Unión Europea, güey. Exacto. Sí, la que estaba con Inglaterra. Ajá. Sí, la que estaba... No, con Estados Unidos, perdón. Y la que estaba con Rusia. Con Rusia, sí. Mira, de historia sí, de geografía, ¿qué tal? No, mira, de geografía no nos preguntas, de historia sí. No, es que de geografía, adelante ya no me dio pendejo, pero sí era buena en geografía, güey. Yo no. Yo también en la primaria, güey. A mí siempre me valió ver. Cuando te preguntaban las capitales. Güey, yo sí me sabía las capitales del mundo, güey. Se me olvidaron. Qué pena. Bueno, entonces pues vamos a comenzar con ¿qué pasó? ¿Ya comenzamos? Sí, ya voy a comenzar. Gracias. Y les voy a contar esto justamente porque dentro de un mes, el próximo 5 de septiembre del 2020, se cumplirán 48 años del suceso más trágico vivido durante los Juegos Olímpicos. La política internacional, el racismo, reivindicaciones sociales, vaivienes económicos y otros factores extradeportivos se han dejado sentir muchas veces en la gran cita humanista del atletismo y otros deportes, condicionada por ellos o aprovechada como una caja de resonancia mundial. Todos sabemos que este tipo como el mundial o las olimpiadas casi siempre son a favor de alguien que quiera hacer política, ahí va a estar metiendo mano. Exacto. Estoy impactado. ¡Politizando! Yeah. Sin embargo, estas injerencias no siempre se dieron dentro del encuentro en sí, ni alcanzaron el dramatismo de lo que ocurrió en Múnich en 1972. Las Olimpiadas, que pretendían ser conocidas como los Juegos Felices, mismo eslogan que se había escogido para el evento, se convirtieron en las llamadas Olimpiadas teñidas de negro. Qué irónico, ¿no? Los Juegos Felices. Se convirtieron en los Juegos del Hambre. Pues no exactamente los Juegos del Hambre, pero sí las teñidas de negro. Y de hecho ese era el eslogan que ellos habían puesto para el evento. Ajá. Eran de verdad las Olimpiadas del 62, los Juegos Felices. Sí, porque además estaba el muro de Berlín todavía, güey, entonces... Sí, se quería utilizar como una reivindicación de muchas cosas. Sí, era un ambiente muy tenso en Alemania. Uh-huh. El suceso trágico podría no haber causado tanto revuelto si no hubiera sido por lo que lo antecedió. Y además era el 71, güey, acababa de pasar Vietnam. Sí, 72. 72. Bueno, sí. Pero sí acaba de pasar. Vietnam fue en el 68, 69. Y varias cositas. Ahorita voy a mencionar algunas tantas. Pero lo que digo, no hubiera tenido tanto revuelto si no hubiera sido por lo que lo antecedió. La 20ª Olimpiada moderna había establecido un récord de participación, tanto en el número de competidores como en el de pruebas y países. Se inscribieron un total de 7.134 deportistas procedentes de 121 países que compiten en 195 especialidades. Verga, güey. Eran un chingo para la época que estamos hablando. Digo, hoy es lo normal, pero... Pero sí eran muchísimos. Estos tiempos de récord para las Olimpiadas fueron logrados por las consecuencias de la posguerra, ya que la Guerra Fría había dividido al país en dos. Por un lado, la República Federal Alemana, la RFA, aliada de Washington, y por el otro, la República Democrática Alemana, la RDA.
en la órbita de Moscú, la mitad occidental. Bueno, la mitad occidental donde se encontraba Múnich, que era la federal alemana, Ujú. había dado un salto espectacular desde el de... Ah, exacto, sí. Toma 2. Un salto espectacular desde el derrumbe del Tercer Reich. 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 Bueno, o sea, perdón, pero no soy alemán, güey, y no sé mencionar alemán, ¿no? Es Múnich. Reich. Reich y... ¿Cómo se llama? Se había reciclado hasta ser un ejemplo de democracia y prosperidad. Ah. Una gran medida gracias a un milagro económico que había situado a la RFA entre las potencias líderes de Europa capitalista. Los anfitriones no escatimaron gastos a la hora de acondicionar la capital bávara. El eje de su esfuerzo fue la construcción del inmenso Olympia Park. Situado apenas a 8 kilómetros del corazón de la ciudad, conjugó la amplitud espacial, el verde de la naturaleza y lo último en diseño arquitectónico. Toda una declaración de principios sobre ideales rectores de la renovada Alemania Occidental, como la democracia, la ecología y una modernidad, que daba carpetazo al triste pasado reciente de la esvástica y la posguerra. Y apuntaba a la Guerra Fría, güey. Pues la Guerra Fría ya acaba de pasar, o sea... Ajá, o sea, pero era como... realmente nunca ha terminado, güey. O sea, sí, yo sé que no, pero en el suceso más... Pero así como de demostrarle a los rusos de, mira, güey, ¿qué podemos hacer? Ajá, exactamente. De mira a ver a quién le apesta más la verga. Exacto. Ujú. Ese es el mira. Vamos a ver a quién le apesta más la verga más grande de la historia, ¿verdad? Uno de los más grandes. Uno. Sí, uno de los Sí, más sí, grandes. sí, sí, sí. Ay, un chingo, güey. Pero... Más alejadas del recinto principal estuvieron las construcciones relativas a algunas pruebas acuáticas, como las de vela, cuyas regatas se disputaron en Kiel, o las de paragüinismo, que tuvieron lugar en Habsburgo. ¿Qué es el paragüinismo, güey? Es Ay, me volvían a ver como si sí supiera, güey. Oye, es que yo dije, no, este güey sí sabe qué es el paragüinismo. Iba a decir una pendejada sobre paraguas, pero me sorprendió que de verdad me prestaran atención. No sé por qué siento que es un deporte que tiene que ver con paraguas y pingüinos. No, eso sería parapingüinismo, güey. No, eso sería un deporte con pingüinos parapléjicos. Pingüinos con down, güey. Güey. ¿Qué pedo con Es tu que pingüino? así hace un pingüino con down, güey. No sé, güey. No sé si que de los pingüinos tengan síndrome de Down, güey. Muy bien. No sé si nazcan con un cromosoma extra. Rechazo la naturaleza. Chale, güey. Ok. Después de dejar un poquito a los pingüinos con down. ¡Discriminando! Bueno, vamos o sea, después de todo esto, la joya de la corona fue sin duda el Estadio Olímpico, con aforo para 80,000 espectadores y una vanguardista cubierta textil. ¿No les pasa que todo esto que ha estado sucediendo con el coronavirus afectó su manera de percibir el mundo? O sea, yo veo series o películas donde la gente llega y se saluda de beso, o se abrazan, o hay multitudes así reunidas y digo, ¡ah, su pinche cubrebocas! ¡Aléjense! ¿No les ha pasado? ¿No? No, güey. A mí, entonces yo tengo pedos, Afortunadamente güey. no. Sí, es que tú eres un obsesivo compulsivo, güey. Sí, un poco. Con problemas de ansiedad, güey. Sí, un poco. Sí. Pero sí, güey. O sea, ahorita que dijo la cantidad de gente que había, yo, no mames, güey, el pinche contagiadero. Ah, no había coronavirus. Ah, pero también la gripe española tampoco... No, pero ya había pasado un buen Ya rato, fue en ¿verdad? el 1918, güey. Sí, ya había pasado un buen rato. Ya. Bueno, había otras enfermedades. El punto de esto... Ay, nadie dice eso en una orgía, güey. Y hay más enfermedades más peligrosas, güey. O sea, no mames. Sí, güey. Bueno, el punto de esto es que el Estadio Olímpico tenía una capacidad para 80,000 personas. Estaba grande. Y tenía una vanguardista cubierta textil, que es una de las imágenes más reconocidas que tenemos hoy en día cuando hablamos de un estadio. Este estadio de la Champions, ya ve que tenemos el clásico estadio de la Champions, y arriba viene como esta telita Ajá, eso. blanca que cubre la circunferencia. Ajá, sí, sí. Es esa imagen la que Ah, ok. está. De aquí es donde se inauguró eso. Ajá, como el del techo del estadio, güey. Ujú. Pero ya ves que al centro está descubierto. Ajá, el techo Solamente- blanco del estadio. Al centro está descubierto ya sé. solamente alrededor es que tiene esta tela. Ah, sí, sí. Que aparte tampoco nos sirve mucho porque pues está o sea, tiene agujeritos. Entonces no es una tela que digamos sirva para la lluvia o algo por el estilo, pues no. Se veía chingón. Entonces, En paralelo también se erigieron el pabellón multifuncional Olympia Hall
diversos polideportivos, una torre de observación de comunicaciones de casi 300 metros de altura, la Villa Olímpica, capaz de albergar hasta 12,000 personas, la construcción de un lago artificial, diversos prados y pequeños bosques. O sea, todo eso se hizo nada más para las Olimpiadas. Como pasa siempre en cualquier evento deportivo, güey. Ajá. Pero aquí se podían permitirlo porque habían tenido un auge económico. Así. Y no cosas como lo que pasaron en Brasil y demás, ¿no? En Sudáfrica, O güey. aquí en el cuando- 68, en el 60 y ¿qué fue? Sí, en el 68, las Olimpiadas con del la 68. tenencia y demás cosas, ¿no? Ah. La matanza de Tlatelolco. Ya llegaremos a eso. Sí, sí, sí. El mayor evento deportivo del mundo no fue menos faustoso a nivel mediático. Lo cubrieron unos 4,000 periodistas procedentes de todo el mundo, que contaron por primera vez con el apoyo del Golin. ¿Qué es el Golim? El Golin era toda una novedad para su época. Se trataba de un sistema informático con 70 terminales que resultó de gran ayuda a la hora de reunir, consultar y comparar todos los datos relativos a las competiciones. Ah, ok. O sea, por primera vez se tenía un registro Una base de digital datos. de lo que estaba pasando. Ya. Muy bien. O sea, básicamente fue la implementación de un disco duro. Ajá, sí. Ajá. Eso fue lo que pasó. Los ordenadores se venían usando en las Olimpiadas desde los Juegos de Invierno de 1960 en Squape Valley, en California. Pero su actualización había sido bastante pobre hasta entonces. La alta tecnología... Todavía eran máquinas de Turing, güey, ¿no? Sí, nada más. O sea, tenías que hacerle así con la mano, güey. Con la manivela, güey. Sí. La alta tecnología también se hizo presente en el área deportiva, donde la mayor eficiencia informática se unió al cronometraje electrónico. Este último extendido a todas las disciplinas desde la cita mexicana. O sea, desde las Olimpiadas de aquí de México, fue que se empezó a implementar ya el cronometraje digital. Y, güey, el viejito con el reloj perdió su chamba, güey. Sí, pero gracias a ello, gracias a que el viejito perdió su chamba, pudieron medirse hasta en milésimas de segundo las marcas o dirimirse empates ínfimos en algunas pruebas que antes eran motivo de largas discusiones entre delegaciones y jueces. Nah, me llegó primero. Nah, me llegó más cabrón, güey, que el tuyo. Exacto, ¿no? Es Nah, como... pues mi país tiene más varo. Ah, bueno. está Pero el bien. mío llegó primero, güey. Entonces, sí, justamente por este tipo de cosas fue que la implementación del cronometraje digital ayudó a verificar quién sí ganaba, quién no. Y el uso de las cámaras también era un plus. Cámara. Ajá. Los Juegos de Múnich, además, dispusieron de un magnífico soporte para difusión televisiva. Más de 100 cámaras de unas 70 cadenas retransmitieron en directo vía satélite en torno a 1,200 horas de deporte. Para los chavos de hoy en día, el streaming. El streaming por televisión abierta. Ajá. Si no saben lo que es la televisión, es donde conectan su consola de videojuegos. Antes ahí la gente veía algo que se llaman canales de televisión. Sí, o sea, es algo que se supone que pueden sintonizar cuando no tienen conectado su internet. Ajá, exacto. Ajá. Que funciona por una señal Estamos siendo muy Vía condescendientes. satélite. güey, de ya, satélite, güey, sí. De pinche chiste condescendiente ya. Sí, ya se fue muy lejos, güey, ya. Bueno, el punto de esto es que se transmitieron al torno más o menos 1,200 horas de deportes. No Ujú. mames. O sea, un chingo de horas. Estas emisiones fueron las primeras no experimentales que se realizaron a color. Ese fue un servicio inaugurado a nivel global en lo que fue las Olimpiadas de Tokio de 1964. Ajá. O sea, en Tokio fueron las primeras que se transmitieron a color, pero todavía fue un asunto experimental. No estaba como... No, y apenas estaba difundiendo la televisión a color, ¿no? Pues Ajá. Camarena Sí, pues tenía básicamente poquito. acababa de sacar la televisión, güey. Ujú, sí, tenía poquito. Entonces, justamente eso fue lo que pasó. Apenas estas Olimpiadas fue que ya se transmitió todo a color sin hacer pruebas. Ajá. Otros adelantos organizativos emergieron en público incluso antes de los Juegos. Por ejemplo, la estupenda idea publicitaria de simbolizar en esta edición con una mascota imaginaria. Esto era para personalizar y hacer simpático el encuentro, ¿no? Claro. Dicha figura precursora de tantas otras posteriores fue el colorido Dutch Hunt o Teckle o perro salchicha Baldi. Ah, Ok. sí. Ya sé cuál. No me acuerdo de esa imagen, güey. Una creación del diseñador gráfico Alt Eicher, persona que creó los pictogramas que sintetizan con un lenguaje visual sencillo y universal los distintos deportes y señalamientos necesarios. Y les menciono a este señor porque las señales de Eicher se extendieron hasta nuestros días, construyendo la versión original de lo que
hoy conocemos como los omnipresentes letreros de monitos de palos, de salida, recogida de equipaje, cruce peatonal y todo eso. Este señor fue el que los creó para las Olimpiadas. Muy bien. Mira. Y justamente ahora pues tenemos todos esos señalamientos en el mundo. El deporte y la guerra, la vanguardia. Ajá. Entonces todos estos señalamientos del mundo fueron creados por este señor para las Olimpiadas, para que cualquiera, sin importar de qué país viniera, como no hablaba alemán Sí, o inglés, imagínate poner todo ahí en alemán, güey. pudieran entender lo que estaba pasando, de qué deporte se trataba y demás cosas. Sí. Entonces, además de esto, algo más trascendente fue la aplicación sistemática en Múnich de los controles antidopaje, que ya se ven afectando desde Tokio de 1964 en ciclismo y en México en 1968 en todos los deportes. A Rusia no le gusta esto. Aunque los resultados no siempre fueron los deseables. Atletas como el nadador norteamericano Rick DeMont sufrieron sanciones injustas. Se le quitó el oro obtenido en los 400 metros libres por haber tomado un antiasmático. No te pases de verga. Ajá. Pues es que es una droga, a final de cuentas. Pues sí. Que sí afecta tu rendimiento físico. Ajá. O sea, sí, pero estás enfermo, güey, entonces... Ajá, pero pues acaban de implementarlo. No había reglamentación, güey, en torno a eso. O sea, sí. Pero bueno. Porque de entrada alguien asmático no tendría que estar haciendo deporte para esa época. Ajá. Porque no había la medicina deportiva adecuada, güey, para que lo hiciera. Entonces, bueno, pues por eso le quitaron el oro. Así, nada, tú tomaste medicamentos, drogas para poder respirar. Verga, pero es que las necesito. Ajá. Pero, ¿necesitas para respirar bien? ¿Para qué te metes? Son drogas al fin y al cabo. Sí, exacto. Sin embargo, el evento alemán marcó un hito en cuanto al celo para detener esta lacra del deporte. Yo sé que ahí lo escribí de manera muy petulante, pero básicamente es como, mira, se hizo algo chido para detener todo el desmadre. Ajá. Y Rusia. Sí, ya sé, si tienen algo, vean Ícaro, está en Netflix. Ícaro. Ese documental, ahí van a entender la risa de Béjar. Sí. Sin embargo, no, perdón, eso ya lo leí. Si en México se practicaron 667 análisis, a partir de 1972 hubo en medida 1800 controles estándar. Ajá. O sea, a partir de ese entonces fue lo mínimo que se hacía. No mames. Ajá. Sí, güey, estaban en pruebas todos los días, güey. Ajá. Lo que ha contribuido a garantizar el juego limpio en una escala que se prolonga hasta la actualidad. Supuestamente. Supuestamente. Más o menos. Pese a la cantidad de disciplinas a disputar, una característica de los Juegos de Múnich fue el modo en que todas estaban mirando, todas las miradas se centraron justamente en la natación, más que en ningún otro deporte. No fue algo fortuito, o sea, no fue nada más porque sí. Dijeron, pues quiero ver gente nadar. Uh-huh. Sino que en estas Olimpiadas se batieron récords olímpicos, además de establecerse 20 récords mundiales. Uh-huh. En cada una de las 29 especialidades. Supuestamente sin drogas. Ajá. Ajá. Sí, pero, o sea, son 20 récords mundiales que duraron hasta hace unos años. Sí. Hasta que llegó Michael Phelps y dijo, chinguen a su madre. Todos. Sí, de hecho, justamente aquí lo voy a mencionar. ¿En qué año fue lo de Michael Phelps? En 2000... Verga. Sí, no me acuerdo si fue en los del 2012 o en... No, fue antes, ¿verdad? ¿Fue 2008? 2008, creo que sí fue 2008. Ahorita no me acuerdo. Yo la verdad tampoco me acuerdo. Para ese entonces ya no veía tele. Yo estaba muy morro entonces. Bueno, este auténtico festival acuático brilló con figuras como la australiana Shane Gould, que con solo 15 años se adueñó de 3 oros, una plata y un bronce. Con su hazaña, la jovencita Gould se convirtió en la atleta más premiada de un país en una sola olimpiada. Uh-huh. En el ámbito masculino surgió el nadador que hizo historia al ganar nada menos que 7 medallas de oro con tiempos que rompieron récord en otras tantas marcas mundiales. Fue el norteamericano Mark Spitz, que también era conocido como el Tiburón. Tiburón. Cuya proeza increíble lo situó durante 36 años como el deportista con más oro que más oros cosechó en los mismos juegos. Será su compatriota Michael Phelps el único que lo derrocaría, con 8 premios puestos para Pekín del 2018. Sí. 2018. 2008, perdón. Verga, güey. Dije, para empezar, en 2018 había Fue mundial, güey. Fue mundial, sí, perdonen. No, para 2008. Ok. Sí, Michael Phelps se ganó 8 medallas, una más solamente que el Tiburón para 2008. Eso,
con eso, güey. Sí. Ya después tuvo un chingo de pedos Michael Phelps, pero bueno, Sí, pero esa es otra cosa. sí. Según el propio campeón, en cierta ocasión un entrenador, estoy hablando del tiburón, una ocasión un entrenador ruso le preguntó si su célebre bigote no lo ralentizaba, porque este tiburón pues tenía un bigote tupido machín. Setentero, güey. Sí. Ajá, setentero. Ajá. Spitz le contestó que no y añadió bromando que hasta mejoraba la hidrodinámica. Tiempo después añadiría, al año siguiente todos los nadadores rusos llevaban bigote. No mames. Iban bien drogados también. Sí, ya O sé. sea, sí iban bien drogados, pero dejaban su bigote porque mejoraba la hidrodinámica. Chale. Ahí están los pinches rusos así cepillando su bigote, güey. Ajá. Eso sí es trolear bien machín. Es uno de los más grandes trolls de la historia. Está hablando Guerra Fría, güey. Guerra Fría, güey. Totalmente. Es que también los rusos, ¿para qué preguntan, güey? O sea, sí. Los juegos celebrados en la capital de la Alemania meridional, Ah. también aportaron momentos espectaculares fuera del agua. Algunos de ellos en diferentes artes marciales, y en especial el rasgo memorable de la edición de Múnich de 1972 fue un papel más destacado de competidoras femeninas. La participación de la mujer en los encuentros anteriores había rondado el 500,000 de atletas, llegando a haber una relación de entre 6 y 9 competidores varones por cada mujer. Pero por primera vez se superó el 1,000,000 de deportistas femeninas con un total de 1,059. La diferencia se había reducido a una mujer por cada 5 hombres, a la mitad. Muy bien. Además, se aplicaron las disciplinas para ellas y también se elevó el listón en cuanto a esfuerzo requerido en estas pruebas. O sea, ya no sé, ya... Ya no se les caía el útero, güey, ni nada. No, Ujú. o sea, ya dijeron, ok, pueden lograr lo mismo que estos cabrones, ahora sí vamos a subir La marca. Ajá, la marca y todo esto. Otro aspecto que se señaló... Ya parece entonces ya había pasado la historia del maratón de Boston, ¿no? La mujer que corrió el maratón, güey. Creo que sí. No me acuerdo qué año fue, güey. No, ni idea. Había algo no bien mal con las fechas. Sí, yo tampoco me acuerdo, la verdad. Bueno, en fin. Bueno, ¿Qué día es hoy? Ah. otro aspecto que señaló un mayor protagonismo de las mujeres en las Olimpiadas fue el hecho de que por primera vez el juramento olímpico estuvo a cargo de una en la ceremonia inaugural. Ujú. Hasta antes de eso, siempre había sido a cargo de hombres. Ujú. Se concedió este honor a la concursante alemana en salto de longitud Heidi Schlummer, así. Ah, tiene que ser como gritado. Schlummer. Bueno, otro atleta, My Führer. muy fiel. Otro atleta a destacar fue la llamada Gorrión de Minsk, por su complexión ligera. La gimnasta soviética Olga Korbut. Carbot. Ajá. Si no estoy mencionando bien los nombres, ahí discúlpenme, la neta no sé mencionarlos, pero Soy ruso, güey. lo voy a decir así, digo, Korbut. Carbot. Carreta. Encandilló con sus rutinas por equipos en la barra de equilibrio y en los ejercicios de suelo, que le valieron 3 oros. También se ganó la simpatía del público al llorar abiertamente por sus fallos en su ejercicio de barras asimétricas en la modalidad individual, algo que contrastó con la frialdad comúnmente asociada a los atletas del bloque comunista. Ah, sí, ese video está bien cabrón, güey. Ujú. Muy famoso. Entonces, o sea, básicamente simpatizó con toda la gente de ahí por haberse frustrado por haber fallado y estar llorando de la frustración. Sí, todo el mundo tenía los rusos así como, esos putos son bien fríos, güey, esos güey, Ajá. ni sonríen ni nada, güey. Exacto. Y ves a la morra ahí valiendo verga. Y dices, no mames. Entonces ahí, o sea, el llanto de frustración y que dejó en shock tanto a los jueces como al público en general. Ah, no mames, sí son personas, No güey. mames, sí sienten, güey. Ujú. Y en plan sí se quedan así, verga. No mames, los comunistas son humanos, güey. Y se sintieron mal. Y no sé si al final le dieron una medalla o no por eso, porque la verdad no... O sea, de lo que estuve investigando, no llegué hasta esa parte. Pero... Ah, supongo que no, güey. ¿Una o sea, medalla por llorar? O sea, nomás le fue mal y ya, güey. Sí pero fue un- simpatizó con todo el mundo. Ajá. Literalmente. Ya. El impacto mediático causó en esta Bielorrusia de 17 años... el impacto mediático que causó esta Bielorrusia de 17 años solo puede compararse al de la otra superestrella del momento, que fue el nadador Mark Spitz, que es el tiburón que ya Ajá. habíamos mencionado hace un momento. Ujú. El bigotón. Ajá, el bigotón. Los Juegos de Múnich hicieron época por sus logros deportivos, sus avances tecnológicos, las barreras al dopaje o su mayor equidad intergenerista. Ajá.
Fueron unas Olimpiadas con méritos propios en la evolución del papel de aquel clásico dicho, más rápido, más alto, más fuerte, pregonado por Coubertin como un remedio para los males de la humanidad. Pero esto quedaría mancillado por un acto de venganza política y no era la primera vez, ni sería la última, que la política envenenaba los juegos. Como ya sabemos, pues siempre hay este desastre, ¿no? De que asuntos políticos y eventos mundiales siempre van de la mano. Sí. Siempre hay gente que quiere hacerse lucir. Uh-huh. Como ejemplo, tenemos las Olimpiadas de México. No. Que en ese año fue precedida por grandes eventos que no podían ser ignorados para llevar a cabo las Olimpiadas. Primero que nada, el Mayo francés. Uh-huh. Y para aquellos que no conocen el Mayo francés, estamos hablando de un movimiento estudiantil que se hizo en Francia contra todo el gobierno y que se llevó a cabo desde antes de mayo, pero todo durante mayo fue, digamos, su apogeo. Ajá. Durante todas estas revueltas hubo iniciaciones casi de insurgencias y todo demás, pero al fin y al cabo sí se llegó como a un acuerdo. Uh-huh. Hubo este asunto, pero se quedó históricamente denominado el Mayo francés. Luego, la invasión soviética a Checoslovaquia o los asesinatos de Martin Luther King y Robert F. Kennedy. Pero los supuestos asesinatos. Asesinatos. Pero sobre todo, el más notorio fue la masacre de Tlatelolco, evento que preludió al festejo de los Juegos Mundiales. Y además en México, güey. Sí, este choque ideológico que comenzó con la extensión del Mayo francés entre el gobierno mexicano y manifestantes universitarios produjo entre 150 y 350 víctimas mortales. Uh-huh. Ocurrió 10 días antes del encuentro deportivo, aunque sin vínculos directos con ellos. O sea, de las víctimas que sabemos, güey. Ajá, o supuestamente. Supuestamente. Pero esa es la información que se tiene, digamos. Oficial. Ajá, oficial. Entre comillas. Sí, o sea, si le preguntas a López Obrador, es eso. Y aquí ya de gratis, güey, ¿no? Ya, ya no que chingas a tu madre, ¿no? Exacto, pero esas son las, digamos, cifras que tenemos oficialmente. Yo tengo otros datos. Y... Ahí seguramente López Obrador está estudiando la prepa o algo así. La prepa, sí, seguramente. Sí, no le tocó el desmadre. Bueno, no sé, creo que ya estaba entrando al PRI, güey. Y pues fue 10 días antes de las Olimpiadas. Ajá. Supuestamente no tenía relación, ¿no? Con nada de esto. Sí, fue todo un desmadre mediático ese pedo. Uh-huh. También llovió la polémica en el entorno sociopolítico. Los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos, fueron expulsados del equipo estadounidense por recibir las medallas de su victoria en los 200 metros, enarbolando un puño con un guante negro, su señal de su adhesión al movimiento Black Power. Black Power, sí. No, Black Panthers, ¿no? Eran los Black Panthers. Uh-huh. Es que el movimiento, o sea, sí, el grupo eran los Black Panthers. Ajá. Y el movimiento era el Black Power. Ah, ok. Sí. Como el Black Lives Matter, que exacto. No es un grupo, sino es un movimiento. Es un movimiento, Ajá. sí. Sí. Sí, ahí no nos confundamos. Ajá. Sí pertenecían a los Black Panthers. A los Black Panthers, pero era por demostrar el movimiento Black Power. Ajá, claro. Sin embargo, se trató de un acto simbólico y no violento. Claro. También se creyó revivir una reivindicación del Black Power cuando los afroamericanos Vincent Matt Twist y Wayne Collett, que ganaron oro y plata en los 400 metros, mostraron en el podio una actitud irreverente mientras sonaba el himno de Estados Unidos. Pero se aclaró que solo fue un juego sin segundas intenciones, pero aún así eso fue suficiente para prohibirles a ambos que volvieran a competir en los Juegos Olímpicos. Pues es que no le haces de pedo, güey, ¿no? Y menos a Estados Unidos. Ajá. O sea, exactamente. Y estando en esas circunstancias, pues como que no te conviene tanto. Menos en los 60s, güey. Pinche país patriótico. Uh-huh. O sea, estaban en la guerra de Vietnam y era así. Bueno, güey, 70s, ¿no? O sea, ya, digamos. Ya finales de los 60, Uh-huh. 70, sí. De ahí el estupor que provocó el atentado letal de Múnich. Nunca había sucedido algo semejante dentro de las Olimpiadas. O sea, todo lo que les narré fueron cosas que vinieron sucediendo. Uh-huh. Y uno de los más graves fue lo de Tlatelolco, pero digamos que no estaba relacionado directamente con las Olimpiadas, Uh-huh. ¿no? Ujú. Pasó fuera de los eventos. Ajá. Uh-huh.
Pero ahora vamos con lo que pasó en el evento directamente de las Olimpiadas del 72. El asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos del 72 permanece como una dolorosa herida en la memoria colectiva de Israel y constituye uno de los capítulos más negros en la historia de las Olimpiadas. El ataque de un comando del grupo palestino Septiembre Negro, conocido, conmocionó al mundo y cambió la concepción de seguridad de los grandes eventos deportivos. Claro. Verga, güey. ¿Eso fue un ataque terrorista así, mal pedo? Sí. Mames. A las 4:30 de la madrugada, el 5 de septiembre del 72, 8 terroristas palestinos ataviados con chandal, apoyados supuestamente por grupos neonazis, se infiltraron en la Villa Olímpica de la ciudad alemana y buscaron las habitaciones de la delegación israelí. El entrenador del equipo de lucha libre, Moshe Weinberg, fue la primera víctima espero que se pronuncie así. Fue la primera víctima al ser acribillado por un atacante que escondía en su bolsa granadas y un fusil AK-47. Ojalá que se pronuncie así, es lo menos que podemos hacer para conservar su memoria, güey, no mames. Mira, que hayan matado judíos, güey, en Alemania. Es que a eso vamos, ¿no? Así, no sé, a mí como que sean palestinos, digo, no creo. A eso vamos, ¿no? Por eso se aclara también lo supuestamente apoyado por grupos neonazis. Es que me suena más lo segundo que lo primero, güey. Pero sí fueron palestinos. ¿Ah, sí? Uh-huh. Pero ahorita vamos a ver qué. El comando del grupo, creado por la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, tras los ataques y expulsión de Jordania en septiembre de 1970, Ya, sí. mantuvo a los deportistas israelíes como rehenes, exigiendo la liberación de 234 personas presas en Arabia, en las cárceles israelíes. Sí. Y también la liberación de los fundadores de la fracción del Ejército Rojo, Andreas Vader y Ulrike Meinhof. Ulrich. ¿Mm? Nada. No es Ulrich. Ulrike. Sí, pues ya, síguele. Sí. Ulrich Meinhof, encarcelados en Alemania. Ajá. O sea, pues esto mismo, ¿no? O sea, apoyados por grupos de nazis y más, y estaban pidiendo también la liberación de estos güeyes. La jefa de gobierno israelí, Golda Meir, rechazó negociar un canje. Y cito: si negociamos y cedemos, ningún israelí estará seguro en ninguna parte del mundo. Se cierra cita. Argumentó al tiempo que envió a Múnich a varios oficiales y asesores en la lucha antiterrorista para supervisar el rescate. Y vuelvo a citar: no se preocupen, nosotros liberaremos a los rehenes. Cierro cita. Ok. Les comunicaron las autoridades alemanas evitando cualquier acción israelí. Sí, no se querían meter en más pedos. Si entraba ya gente israelí, esto ya era también otro pedo y se podía tomar como declaración de guerra y demás cosas. No. Entonces dijeron los alemanes: no, nosotros nos encargamos, no se metan. Viendo que el asunto se demoraba mucho y que no llegaba a ninguna parte, los secuestradores exigieron un avión para huir a Egipto. Se les concedió lo que pidieron para tenderles una trampa en el aeropuerto. Aquí va a estar complicado, pero dice Fürstenfeldbruck. No sé cómo se pronuncia esto. El fin. ¿En el aeropuerto? Fürstenfeldbruck o algo por el estilo. Eso que acaba de decir. Al que llegaron en 2 helicópteros que les proporcionaron. Pero la operación de rescate en el aeropuerto de Alemania, porque no voy a repetir ese nombre, fracasó estrepitosamente. Al margen de los atletas israelíes, murieron un policía alemán y 5 de los 8 palestinos, dejando un saldo total de 18 muertos. Los 3 detenidos fueron liberados 53 días más tarde en un canje a raíz del secuestro de un vuelo de Lufthansa, a cargo de Septiembre Negro. O sea, secuestraron otro avión para que liberaran a los que habían capturado en las Olimpiadas. Y los liberaron. Todo suena muy turbio, güey. Todo está muy turbio. Por eso les dije que mejor me quedé con la historia real más que escribir el cuento. Preferí quedarme con la historia real. Sí. Pese a la protesta e indignación de Israel, los jerarcas del movimiento olímpico decidieron no suspender los Juegos. Y cito: es una mancha que siempre acompañará al Comité Olímpico Internacional. Cierro cita. Los alemanes se llevaron las manos a la cabeza.
Aquel acontecimiento dichoso con el que buscaban pasar página respecto al nazismo se había transformado de pronto en un anexo inesperado del Holocausto. Ujú. Como así lo denunció Golda Meir, quien convocó en su despacho a su asesor en la lucha antiterrorista, Arahon Yarib, y el jefe Mossad Ziv Samir, y les dijo, y cito una vez más, los judíos son asesinados, presos y con las manos atadas en tierras alemanas. Ajá. Y eso lo dijo abiertamente a público. No mames. Lo cual es una declaración muy cabrona a la hora de estar diciendo esto. Es una declaración política muy, muy sensible, güey. Sí, Ujú. sí, de por sí los alemanes ahorita decir nazi o Hitler, o sea, de hecho, pues, o sea, es por cualquier expresión neonazi, güey, puedes ir a la cárcel en Alemania. Claro. Ujú. O sea, para ellos hablar de nazi, Hitler o cualquier cosa de segregación racial, güey, es así de no lo digas, güey. No tienes por qué hablar de eso. Ujú. Exactamente. Entonces, ahora imagínate esta declaración abiertamente a público a través del hecho de que, para empezar, no quisieron cancelar los Juegos Olímpicos. Ajá. Llegó Golda Meir y dijo, volvieron a matar judíos en Alemania. Ujú. Pues es que siento que para los alemanes sería como rendirse otra vez, ¿no? Ante... O bueno, supongo que una interpretación puede haber sido esa, ¿no? Pues es que más Como bien rendirse otra vez ante esos ataques, güey, ¿no? Ujú. Es que su idea con las Olimpiadas era más bien decir, estamos pasando páginas, o sea, estamos yendo a otro punto. Ajá. Ya eso quedó en el pasado. Y de pronto te matan judíos en tu país otra vez. Es Ajá. verga, güey. A cargo de palestinos y movimientos neonazis. y güey. movimientos neonazis y demás. Entonces, pues igual se los volvieron a comer. Ajá, sí. Entonces pasó todo esto. Y ya para ir terminando, les voy a citar a Anki. La viuda del entrenador de esgrima asesinado. Que no es el mismo. Al primero que les mencioné Ah, pues el de lucha. era el de lucha libre, Sí, pero sí. este fue el de esgrima. André Spiter. Y cito: los terroristas dijeron que solo querían liberar a sus compañeros, pero es mentira. Llegaron para masacrar. Mi marido me había dicho que los juegos sirven para unir pueblos. Termino cita. Y digo aquí, o sea, ese es el ideal de estos juegos, ¿no? Así es como debería ser, pero pocas veces lo es. Más allá del gusto por el deporte, por un equipo, por algún país, los eventos de este tipo deberían ser, en principio, un lugar de convivencia y amistad. Ajá, sí. Pero los egos individuales no siempre permiten el sano juego y todo termina marchando y manchado por diversos eventos inesperados. Pues es que, güey, es una... O sea, es que al final de cuentas todo es política, güey. Ujú. O sea, por muy agradable que sea un mundial de fútbol, güey, unas olimpiadas o un mundial de cualquier deporte, pues todo termina siendo política de alguna manera, ¿no? Y Ujú. digo, no, el último mundial de fútbol, ¿no? En 2018 creo que fue lo más evidente al respecto. O sea, todo este alboroto que hubo sobre todo con los mexicanos, Ajá. o sea, por el uso de la palabra puto, ¿no? Ujú, sí, sí. Y además todo este movimiento LGBT dentro del mismo mundial, Ujú. por todos los jugadores que abiertamente se declararon homosexuales, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, al final de cuentas sí es un momento en el que puedes hacer política. Claro que hay formas de hacer política. Digo, en este caso no hubo ningún muerto, güey. Afortunadamente. Pero, no sé, o sea, por ejemplo, entre los palestinos y los israelíes, pues es un conflicto de años, güey, ¿no? Y que sigue todavía la bronca, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, o sea, sí, no sé, es muy... No lo estoy justificando, güey. No estoy diciendo que qué chido lo que pasó, güey. Pero es algo que dices... Quizá hemos sido muy inocentes con todos los eventos de ese tamaño, ¿no? Porque... Pues sí, bueno, ahora ya se tienen un chingo de medidas de seguridad. Tanto para los asistentes como para los deportistas, ¿no? Ajá. Ujú. Pero no, o sea, es algo que más bien se ha implementado hace relativamente pocos años, güey. O sea, y siempre hay como esta parte de, no, pues que es un evento donde todos convivimos y todos nos la pasamos chido. Pues no, güey, o sea, la verdad es que hay un chingo de banda todavía que es bien racista, güey, y que va a llegar a hacerla de pedo, o sea... Creo que más bien es como esa oportunidad en la
Creo que el evento deportivo es más bien como esa oportunidad en la que se puede hacer política de manera global, güey. Sí. Ajá. O sea, es donde vas a tener un chingo de gente de todos lados junta, güey. Pues ahí es donde se puede hacer política de otra manera, güey. Ujú. Sí, debería ser, ¿no? Ajá. O sea, de esa forma, de hacer política distinta, hacer una política más multicultural, Exacto. algo más, como esta idea alquímica de todos somos uno. Ajá. ¿Eh? O sea, porque, güey, va gente de todas las religiones, de todos estratos económicos, güey, o sea... Ajá. Y que siempre, y fíjate que es lo que mencionaba un momento, ¿no? Del egoísmo. Ajá. Porque sí va de todos lados, pero eso mismo también causa los problemas. La parte egoísta, como hace tiempo, una noticia que estaba viendo de creo que justamente una persona palestina o alguien, no recuerdo quién, pero fue en Francia, que estaba destrozando una estatua, creo que era una fuente, por ir en contra de su religión. A pesar de que él era el extraño digamos, en esa ciudad. Pues es que realmente no tendría que haber extraños, güey. O sea, más bien ahí es como de, güey, o sea... ¿Qué pedo con los fanáticos, no? Ujú. Ajá. O sea, es que es como ese extremo, ¿no? O sea, no tendría por qué haber ningún extraño en ninguna ciudad, güey. Cualquiera tendría que poder profesar lo que quisiera en cualquier parte. Ajá. Pero el pedo es llegar a ese punto del fanatismo, ¿no? De decir, güey, yo no soy cristiano, entonces voy a bombardear una iglesia cristiana, güey, ¿no? Ujú. Sí. Ya sea católica, protestante, lo que sea, ¿no? Pero pues no, pues esa no es la idea. O sea, lo chido es que esté la iglesia católica o la iglesia cristiana y al lado una mezquita, güey. Ujú. Ajá. O sea, no tendría por qué haber ningún pedo. Claro. Y los dos pueden convivir y no hay bronca, ¿no? Nomás yo le rezo a uno y tú le rezas a otro, güey. Pues bueno, ese es el ideal. O sea, Ajá, o sea. ese sería el ideal. Cosa que, pues yo creo que va a tardar algo en que se pueda suceder. Pero fíjate que, por ejemplo, o sea, en este asunto de analizar el deporte, güey, si pensamos como en estos eventos mundiales se reúne tanta gente de tantas creencias y de tantas concepciones económicas y sociales, Ujú. y todos conviven y todos te los encuentras en un bar, a todos ahí por igual, güey, todos pisteando y todos en el estadio. Ujú. Dices, güey, ¿qué tiene el deporte que es tan fuerte y tan cabrón para unir a la gente de esa manera? O sea, ¿qué tiene el deporte que la sociedad cotidiana no lo tiene? Ujú. Ajá. O sea, ¿qué nos hace falta en la sociedad cotidiana para poder llegar a ese nivel de unión, güey? ¿Qué digo? Luego pasan estas cosas, ¿no? Que de pronto la gente se pelea o... Sí, pues tenemos extremistas, pero... Pero no fue Ajá. causa del deporte, güey. O sea, en este caso, pues fue. No, en este caso fue otro conflicto político, güey. O sea, el Ajá. deporte más bien Fue unió el a las personas, güey, en Ajá. ese sentido, ¿no? Ajá. O sea, por luego este asunto de, nah, es que pinche deporte, güey, es que son puras mamadas. Es que qué pedo con la gente que ve fútbol, güey. Ujú. Pues sí, güey, pero, o sea, es algo que mantiene a la sociedad unida, ¿no? Pero mira, Sí, creo que el pedo con el fútbol, en el caso específico, creo que sigue siendo el fanatismo. Lo mismo que con la religión Con y cualquier ámbito. cosa. Ajá. pero, sí, pero sí, mira, sí. además del fanatismo, yo creo que hay algo muy claro. No importa que no te guste, a mí no me gusta el fútbol, no Ajá. me gusta verlo, me gusta a veces jugarlo, no Ujú. lo juego mucho, no lo practico, pero he conocido mucha gente que sí está muy desapegada del fútbol y aún Ajá. así cada que hay mundial, están así Claro. como, güey, ¿cómo va México? Una de esas soy ¿Sabes? yo. O sea, Yo esta soy de cuestión esos. casi de nacionalismo. Ajá. Ay, no me gusta esa palabra, pero sí. Entonces, pues es que eso es, güey, o sea, realmente. Bueno, cuando te preocupas por un país en específico. Pues sí. Ujú. Pues sí. Y creo que también tiene que ver con esta imagen, ¿no? De tú comentabas de por qué une, ¿no? Ujú. Es esta idea de hay algo más grande que hay que apoyar. Ajá. O sea, estoy apoyando a este representante que va a ser mi ganador. Exacto. O sea, yo me voy a sentir honrado porque esta persona gane por mí. Sí, yo no soy muy fan del fútbol, pero debo admitir que me dolió el no era penal, güey. Es que sí, güey, o sea, no mames. Eso sí estuvo pasaron bien de ver. culero. Güey, yo creo que es de las veces que más me he envergado en mi vida, güey. O sea, güey. yo tampoco soy mucho de ver fútbol, pero la verdad es que los mundiales yo sí los veo. Ujú. Fuera de ¿Sí? eso, pues la neta no veo mucho fútbol. Ujú. Me gusta jugar FIFA o PES, ¿no? Pues está chido. Pero fuera de eso, realmente los únicos partidos que veo son los del mundial. Ujú. Entonces, eso mismo, ¿no? Como que esta misma parte de unión pasa de tengo un representante máximo que está haciendo con orgullo algo que yo tal vez no puedo hacer en este momento. Y es por eso que mejor le doy mi apoyo. Y me Pues uno sí, con es- aquel con el que, si tú eres americanista y aquel es de Chivas, ¿no? Que están peleados a muerte, Ujú. en ese momento deja de ser un sector independiente y se convierte en un conjunto.
Ajá. O sea, México no es un América, no es un Chivas. México es más bien un símbolo de la unión de todos estos. Ajá. Y entonces, si tú siempre estás peleado con el de Chivas, güey, en ese momento es México y te vale madre si ese güey es americanista o Chivas. güey. Que no tanto, güey. Si la cagan, sí es... es que es pinche americanista, güey. ¿Cómo no Que la juegan van en a el cagar? América, vale, verga ese pendejo. Ajá. O sea, sí hay ese tipo de cosas, pero Sí, quieras sí. o no, sí se da la convivencia. No Sí, es lo claro. mismo como Ajá. estar chingando todo el tiempo, Sí, como claro. pasa con los individuales. Es que se eso que vuelve un acabas de decir, conjunto. güey, el símbolo, güey. O sea, creo que esa es la parte como Ujú. cabrona, ¿no? O sea, ¿qué simboliza, güey? ¿Qué significa eso, no? Ujú. O sea, Simón. que parece que más bien los símbolos y por eso la jarana mitológica es tan verga, güey, porque recuerda esos símbolos y esos mitos, güey, ¿no? Pues es lo que tratamos. güey. Ajá, o sea, es que esa parte simbólica, esa parte mitológica, esos relatos que generan una tradición, güey, que generan un significado, son los que más bien en la sociedad se han ido Expandiendo. ajá, desdibujando, ¿no? Ujú. O sea, más bien es... Pues sí, güey, realmente qué símbolos hemos creado nosotros como sociedad contemporánea, güey. Y creo que pasaba mucho en el deporte porque antiguamente era lo más global. Ajá. Ujú. O era lo que más podía expandirse. Actualmente ya con el internet se están rompiendo muchísimas cosas de esas barreras que existían. ¿no? Y se están generando otras también en el No, internet, güey. claro que se generan otras, como todos lados. O sea, un cambio nunca viene sin una repercusión. Sí, claro. Entonces siempre va a haber esto. Pues cada generación tiene sus pros y sus contras. Entonces tampoco se puede hablar simplemente de un ideal. Ujú. Ujú. Pero justamente, o sea, pasaba eso mucho con el deporte porque era lo que más se podía extender al mundo. Pues era donde también. más se hacía, digo, toda la chamba de radio y televisión que se hacía, güey, Ujú, era donde más lana se invertía, de hecho. exacto. ¿Y qué pasa hoy en día? Pues a lo mejor pasa con ciertas culturas, ciertas cosas, tradiciones y demás que se están expandiendo y rompiendo como estas barreras, ¿no? De egoístas. Y cada vez se adoptan más en otros puntos en los que ya lo están viendo natural. Ujú. Ya es algo normalizado y demás cosas. Sí, pues también digo, en internet había otra posibilidad de a que yo diga, güey, ¿cómo vivirá la gente en África o en la India o en Rusia, güey? Ujú. Y puedo investigarlo y puedo saber y puedo decir, güey, tienen unos pedos que yo, güey. O sea, Ajá. no hay ninguna diferencia, güey, entre su sociedad y la mía, ¿no? Ujú. Salvo que yo creo que el mundo, la gente debería ser de una forma y ellos creen que es de otra, güey, pero Ujú. los pedos son los mismos, ¿no? Sí, a veces pedos muy humanos, ¿no? Porque Ajá. luego sí hay problemas más socioeconómicos, políticos Muy y demás particulares, güey. que se afectan, pero digamos, problemas más humanos igual sí te identificas. Ujú, sí. Por eso Batman es el héroe que merecemos. Pero no el que necesitamos. Güey. Y con eso Nos creo despedimos que estaría el bien programa terminar, güey. de hoy. Sí. Ujú. Así Sí, que todos Batman es recuerden, una buena forma de terminar todo. Ujú. Batman y como mencionamos el programa pasado, Spider-Man también. Spider-Man también. Batman y Spider-Man pueden ser... Más Spider-Man, la verdad es que más... O sea, yo soy más preferente de DC, pero Spider-Man... Pero sí, yo también soy Team Spider-Man. güey. Sí, güey. Spider-Man es más el significado representante de esto. Es, Sí. que yo creo que nosotros Ujú. identificamos más con Spider-Man, güey, porque lo vimos crecer, güey. Vimos crecer a Peter Sí. Parker, güey. Sí, pero además de eso... A Batman ya lo conocimos ya siendo Bruce Wayne. Sí. Por eso a mí me gusta más Nightwing. Ajá, a mí también. Ok. Pero lo que me refiero más bien también con lo de Spider-Man es este hecho de que él como símbolo representa más esta unión, esta fuerza, todo este lado positivo. Es que Batman es un símbolo como más... no sé si las palabras que voy a decir son como las adecuadas, pero Spider-Man es un símbolo más humano, más terrenal, como más cercano al pueblo. Ajá. Y Batman es el símbolo como más divino, como esa fuerza... Como el ideal, güey. Ajá, exacto. Y creo que por eso nos podemos identificar más con Spider-Man. Pues uno es tu amigable vecino. Y el otro es el símbolo de la noche, güey. O sea, de justicia, entre comillas. Ajá. Entonces, sí. Millonario, además. Eso la gente no lo sabe. Bueno, ya estoy... ¿Cómo no lo vas a ver? Me estoy güey? metiendo muy meta, güey. De hecho, ya este rato que dije Bruce Wayne iba a ser así como de verga, güey. La gente sabrá que va a Ya, a esta altura ya es como no mames. Pero realmente, pues sí, ¿no? O sea, realmente Spider-Man es eso mismo, es más humano, está más cerca de nosotros. No es pobre, digámoslo. Pues es que es un güey todo esto. cualquiera, güey. Ujú. Ah, sí. Spider-Man puede ser Es un güey cualquiera con poderes de araña. Mira, Spider-Man representa muy bien el dicho del Batman de Nolan. Cualquiera puede ser un héroe. Cualquiera Sí. puede ser un héroe. Así de fácil, güey. O sea, Sí. Sí, Batman nos deja claro que o tienes poderes o tienes varo. Ajá.
Sí, güey. Entonces... Aún así, Spider-Man con poderes, güey. Realmente los poderes no son los que le resuelven el pedo. No, es que justamente Nunca, lo güey. bueno de Spider-Man es su actitud, cómo madura ante las situaciones, cómo las afronta, cómo las sufre. Y aún así dice, güey, pues sé que la estoy cagando y tengo que cambiar la manera en que lo hago. Si la próxima vez que lean un cómic o vean una película o una serie de Spider-Man, pongan atención en eso. Lo que le resuelve el problema a Spider-Man nunca son sus habilidades, güey. No. Son su manera de afrontar los problemas. Exacto. De hecho, justamente por eso pierde sus poderes en la segunda de Sam Raimi. Ajá, exacto. Y de hecho, por eso mismo, todas las películas de Sam Raimi nunca mató a ningún villano. Ellos Todos- se mataron solos. Todos se mataron solos. Ujú. Así es. Es este conflicto de yo ya lo resolví, ahora tú tienes que resolver tu propio conflicto como villano. Pero esta salida de la muerte, ya me estoy metiendo en pedos semióticos, pero este pedo de la muerte es no estoy aceptando mi conflicto. Entonces es la única salida que tengo. Sí, güey. Sí. Muy bien. Pues Chingón ahora- análisis, güey. Ya, Ok, bueno, ahora sí, con esto ya lo hablamos terminamos de la el programa mitología de de hoy. Spider-Man, güey. ya. Y el siguiente programa, ya lo voy a ir anunciando un poquito, pero el siguiente programa vamos a hacer el anuncio de que viene un mes popular. un mes popular. Un mes popular, con eso los dejamos. Una nueva temporada. Sí, de nomás lo Jara. dejamos ahí. Va a haber algo pop. Sí, con eso los dejamos. El siguiente programa del viernes va a ser una continuación sobre lo que fue el programa pasado Nativos americanos. de nativos norteamericanos. Norteamericanos. Sí. Y pues ya, iremos viendo qué más sucede. Como siempre fue un gusto. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Abraham González. También pueden seguirme en Twitter como @insomniotipoa. Me acompaña como siempre Jesus. Claro que sí. Síganme en Instagram como Jesus no es Jesus. Y recuerden, expandan su mente, vean fútbol y no juzguen a la gente, güey. Y Rodrigo Beja en producción. Simón, me dejó pensando toda esta charla sobre Spider-Man y Batman y los superhéroes. Sí, güey. Es muy interesante. A mí me pueden encontrar en Instagram como Soy Bejar. Y pues nos escuchamos en la próxima. Ajá, y pueden seguir a La Jarana en todas sus redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. No, Twitter no. El de Twitter soy yo. Otra vez. Facebook, Instagram, Spotify, Anchor, YouTube. Y ya. Y nada más. Ustedes busquen La Jarana Podcast y a ver qué les sale. Sí, son las que tenemos aquí ahorita. Pues... Si no las quieren buscar, están abajo en la descripción. Ujú. En YouTube. En YouTube están todas las ligas. También seguir ahí mismo. Suscríbanse. Se pueden suscribir al canal y demás. También ahí mismo va a estar la liga La Nave de Lumière, un programa de radio sobre cine que tenemos con Jesus y otro amigo. Sí, a huevo. Y Webre Films, que próximamente cambiará de nombre, pero es la casa productora de La Jarana. Exacto. Ujú. Y son todos los anuncios parroquiales. Sí, creo que es todo. Ok. Y bueno, a lo último que también pueden seguir en Twitch como Tipo A, si es que quieren, ahí miércoles y jueves a partir de las 11 de la noche. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora Pues ya. sí, con eso nos despedimos. Arriba Spider-Man. Arriba Spider-Man. Hasta la próxima. Bye.